Buenos días, esperando que todos se encuentren bien. ¿Me escuchan y ven la presentación? Buenos días, sí, la escucho. Y sí, Bueno, un aviso. El examen se va a correr para el día martes de la otra semana. Eso es debido a dos razones. La ingeniera Marta Mendoza, que es la secretaria de la Facultad de Ingeniería, está llena de labores de expedientes de graduación. Es imposible que estuviera cuidando un aula. Y la otra razón es que el doctor Oliver informó que está con COVID. ¿De acuerdo? Entonces el examen se corre para el día martes. Hago la pregunta. ¿Le perjudica a alguien en cuanto a actividades o traslape de exámenes? es virtual, ¿no? Sí, es virtual, pero como siempre hay traslape de cosas. ¿A alguien? De los presentes, claro. Sería siempre a las 10 de la mañana, ingeniero. Creo que sí. Voy a hacer la pregunta general. Si el examen lo pongo el martes, además del examen de química, ¿hay otra actividad el día martes? ¿Nada? Bueno, Yo no tengo ningún problema, quiero no sé los demás compañeros. bueno, vamos a comenzar ya el capítulo 7 que voy a arrancar. Y ya antes del examen, creo que tengo un ejercicio que me pidieron que lo vamos a desarrollar. Solo que lo tengo que leer y lo vamos a desarrollar. Bueno, en el capítulo o en la cuarta unidad vamos a ver todo lo que involucra ya un análisis interior de los enlaces, las estructuras y las propiedades vistos en cuanto a las uniones de los átomos y sus propiedades. Y también vamos a ver en cuanto a su geometría. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que los átomos se juntan de cierta manera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Influirá en la propiedad del compuesto la naturaleza de los átomos? ¿Creen que en el compuesto final influirá la naturaleza de los átomos? En las propiedades químicas visibles que miramos de un compuesto, ¿influirá en la naturaleza propia de los átomos que forman ese compuesto? ¿Sí o no? Sí, ¿Influirá la fuerza de su enlace? sí, ¿Influirá la geometría, o sea, cómo están dispuestos en el espacio, si forman alguna estructura geométrica? sí, también. ¿Influirá si tienen electrones libres? También. También. Todo eso va a influir. Bueno, ya vimos desde el primer parcial que la revolución de la ciencia ha generado grandes cambios. Y así fue. Con el descubrimiento de nuevos conceptos estructurales, generó una nueva conciencia y generó, obviamente, un avance en la ciencia y en las instituciones. Así como la teoría moderna de combustión de Lavoisier, que terminó con la teoría del flogisto, que el flogisto era una idea que tenía antes, de que porque era una esencia o presencia de que hacía que las cosas ardieran, y Lavoisier demostró que no era eso, sino que era un proceso de combustión. Y la teoría atómica de Dalton estableció ideas de las unidades individuales de la materia, que todo fue ya profundizado con el modelo nuclear de Rutherford, que propuso que un átomo es una estructura rica interna en vez de un átomo tipo budín con pasas, que era la teoría de ¿quién? ¿Quién es el que generó el modelo atómico del budín de pasas? Thomson. Thomson. Que recuerden que Thomson, que fue el primero que hizo investigaciones a través del estudio de los rayos catódicos, él dijo, el átomo debe estar constituido de la siguiente manera. Una nube positiva difusa y dentro de esa nube difusa, pequeñas partículas cargadas negativamente.
¿De acuerdo? Ya su estudiante Rutherford iba a avalar esa teoría basada en un experimento. Y lo que se proponía era lo siguiente, para que recordemos: lanzar partículas de gas positivas, cargadas o más densas a través de esa nube difusa positiva. Como la nube era difusa, no iba a poder repeler a las partículas positivas que iban con más carga e intensidad y velocidad. Por ejemplo, yo les decía, es como que yo quiera detener una bala con un imán de esos de cocina que se pegan a la refri. ¿Le hará algún cambio un imán de esos a una bala? Alterará su dirección y todo. No. Muy diferente a que ponga por ejemplo, hay unos imanes que llaman imanes de neominio, que o neominio, ahí sí les quedo debiendo bien la palabra, que son imanes súper fuertes. Un imán de esos sí podría frenar la bala en su movimiento. Entonces teníamos la nube difusa y se esperaba que todas las partículas o marcas que dieran iban a estar casi en línea recta. Así fue para la mayoría de los casos. Solo que curiosamente una de cada 100,000 rebotaba. Rebotaba en la dirección opuesta. Y algunas otras cientos sufrían una desviación un poquito importante. Ya con estas posturas, Rutherford redefinió el concepto de átomo que tenemos, en el cual dijo que la única manera que esto fuera posible, y fue la conjetura para que sus datos tuvieran validez, era de que la masa positiva estuviera concentrada en un pequeño punto o núcleo y que los electrones estuvieran alrededor orbitando y el resto fuera espacio vacío. Entonces podemos visualizar el átomo como nuestro sistema solar, donde el Sol sería el núcleo. En este caso el núcleo es súper pequeño. Y alrededor orbitarían los planetas, que serían los electrones con órbitas definidas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea que teníamos. Los avances que dieron un poco después a un replanteamiento completo de esta idea de esquemas clásicos de materia-energía. Un estudio macroscópico de todo. En la materia existen pedazos y puede sostener y pesar. Se puede cambiar la cantidad de materia de una muestra aparte, pero sucedió un aspecto muy interesante. En nuestro sistema o en todos los mundos macroscópicos sucede algo. Tarde o temprano, la gravedad hace que algún planeta, luna o cometa choque. ¿De acuerdo? Porque al final, el que tiene la mayor gravedad atrae hacia sí a los que tiene a su alrededor. Y pueden pasar cientos de miles de años, pero en algún momento ese planeta, luna o cometa va a ser atraído y va a ir a colisionar. Si nosotros pensamos el mundo atómico como un sistema solar, ¿por qué los electrones nunca chocan con el núcleo? Si sigue esas mismas leyes físicas. Entonces, esa es la primera duda que dictó o abrió la brecha hacia el estudio de la mecánica cuántica. Pero antes de estudiar la mecánica cuántica, vamos a estudiar algunos conceptos como son las propiedades ondulatorias de una energía. Y veremos después experimentos que nos van a hacer pensar en el postulado de Newton, que Newton decía que la luz es corpuscular. ¿A qué se referirá con corpuscular o carácter dual? Decía. Eso lo vieron en alguna clase de física del colegio. ¿A qué se refería Newton cuando decía que la luz tiene carácter dual?
Y eres el culpable de haber metido esa duda. ¿Alguien? Bueno, Newton decía eso porque él estableció que la luz se comporta como onda y partícula. ¿Cómo es eso? Ustedes son varones o mujeres. Esto es frío o caliente, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces este concepto, como que algo es a la vez onda y a la vez es partícula. Bueno, pero para poder estudiar eso, vamos a ver la naturaleza de la luz. Muy bien, la luz visible que nosotros miramos es una radiación electromagnética. La luz que está entrando ahorita a su habitación es una radiación electromagnética. También llama energía electromagnética o energía radiante. Dentro de esa luz que ustedes están viendo, en este caso, nosotros estamos viendo algo que se va a llamar región visible. Pero esa luz blanca que estamos recibiendo del sol será una línea, una energía de una sola naturaleza o habrán de diferentes tipos de naturaleza. ¿Qué creen? ¿Que es de un solo tipo o hay varios tipos ahí de luces? Hay varios tipos de luces. Hay varios tipos de luces. Entonces, esto que nosotros miramos lo vamos a conocer como espectro continuo. ¿De acuerdo? Entonces, existen muchos tipos de ondas, no solo la luz. Por ejemplo, la tecnología para que ustedes escuchen la música o estén recibiendo señal de su celular se conocen como ondas de radio. Esas también son energías electromagnéticas. No visibles a nuestro ojo, pero son ondas. Quiere decir que existe un mundo visible e invisible para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, para poder definir una radiación electromagnética, vamos a definirlo en función de sus propiedades. Que esto yo sé que las han visto en física 200, creo. Frecuencia. Que es la frecuencia que se usa el símbolo como una V con colita, con cierta curvatura, que se conoce como nu. Es el número de ciclos que una onda experimenta por segundo y se expresa como 1 sobre segundo. Entonces es el número de cimas o valles que puede tener en un determinado intervalo de tiempo. Usualmente se utiliza 1 segundo. Por ejemplo, miremos esta imagen, la primera que tenemos ahí. Imaginémonos que este intervalo de distancia es 1 segundo. En la primera figura, ¿cuántos valles sumo? ¿Cuántas colinas o valles sumo ahí? ¿Cuántas valles? Miren las azules. 4. 4. 4, correcto. Miro 3 enteras y una fragmentada ahí. En la de abajo. 8. 8 y en la otra 16. Siempre contando los extremos, que esos pedazos entrecortados arman una cima o valle. Eso es la frecuencia. Entonces miramos que la primera tiene 4 hercios, que esa es la representación de segundo a la menos 1. La otra tiene 8 hercios y la otra tiene 16 hercios. ¿Dónde han escuchado la palabra hercios ustedes? ¿Han escuchado alguna cuestión técnica? ¿Han escuchado la palabra hercios en algún lado? Nunca. Por ejemplo, los equipos traen un valor de HZ, hercios, en el toma o en la especificación del equipo. No sé si se han fijado.
Búsquenme algo cerca de ustedes electrónico que tenga información. Bueno, en los equipos aparece algo de hercios, HZ. Por ejemplo, cuando ustedes compran un equipo musical o algo para que la música se escuche más fuerte, viene con un valor de hercios, que eso significa frecuencia, ¿de acuerdo? Ahora viene la longitud de onda, ya vamos a definir más esto. La longitud de onda representada por ese símbolo se conoce como lambda. Es la distancia entre cualquier punto sobre una onda y el punto correspondiente entre la onda siguiente. Esto es la distancia que una onda viaja durante un ciclo. La longitud de onda se expresa en metros, pero como vamos a hablar de cantidades muy pequeñas, vamos a usar unidades como nanómetros, que recuerden que es 10 a la menos 9, o picómetros, que es unidades a las 10 a la menos 11. Y una unidad diseñada para esto, que no es del sistema métrico, pero aún se usa, es la unidad de 10 a la menos 10, que es un Armstrong. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entre estas tres imágenes, ¿qué podemos decir del lambda? Ajá. Que en la primera la longitud es mayor y en la segunda y tercera la longitud es menor. Ah, Que ustedes ven que... Ajá. entre menor sea la frecuencia, va a ser más grande la longitud de la onda. Correcto. Que entre menos valles tenga en un periodo de un segundo, más grande es lambda. Y entre más valles haya por segundo, más pequeño es lambda. Quiere decir que lambda y la frecuencia van a ser ¿qué? Recíprocas. Van a ser recíprocas. ¿Qué opinan? ¿Van a ser recíprocas esas unidades? Sería proporcionalmente inverso. Son inversos, correcto. Si uno es grande, el otro decrece. Si el otro crece, el otro decrece. Son inversamente proporcionales. ¿Para qué me va a interesar saber esta cuestión de frecuencia y longitud de onda? Si yo multiplico lambda por nu, voy a tener unidades de velocidad. Ahí se mira. Tengo ciclos por segundo por metro por ciclo. Y eso me daría unidades de metros por segundo. Entonces, el producto de la frecuencia por la longitud de onda me da la velocidad con que viaja esta frecuencia electromagnética. Ahora, a través de estudios, se ha definido en el vacío que la velocidad de la luz es 2.99792458 por 10 a la 8 metros por segundo. Para cuestiones prácticas no vamos a usar todas en numeral, sino que usamos 3 por 10 a la 8. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Por ejemplo, la velocidad, la luz que ustedes están recibiendo ahorita vendrá con esa velocidad. Vendrá con esa velocidad.
¿Qué opinan? Opinen, quiero que opinen. Ahora tienen que estudiar. Ya estamos en nuestra ¿Cuál fue la penúltima pregunta, evaluación. ingeniero? Si la luz que estamos recibiendo a través de nuestra ventana ahorita vendrá con una velocidad de 3 por 10 a la 8. Yo creo que sí. ¿Creen? Bueno, les cuento que no. Porque recuerden, ¿qué hay entre ustedes y el haz de luz que está cayendo sobre su retina? Una atmósfera. Una atmósfera, hay moléculas, está la capa de ozono. Entonces eso hace que la luz se lentee un poco y también cambie su dirección y algunas propiedades. Entonces, no. Yo lo único que podría decir que en el espacio, ahí sí la luz viaja a 3 por 10 a la 8. ¿De acuerdo? Ingeniero, Otra propiedad, mande. y si, por ejemplo, tenemos en un cuarto vacío, ¿verdad? Y que está Ujú. oscuro, y si prendemos un foco, entonces esa irá con esa velocidad, ¿o no? Sí, iría con esa velocidad. Ah, ok. Pero conste, usted no estaría en el cuarto vacío. Al vacío, cuando digo vacío es que no hay aire. Sí. Porque estaría ya muerto. De acuerdo, otra propiedad que tal vez no se usa mucho es la amplitud. La amplitud es qué tan alto es el valle. Nosotros vamos a tener una línea central y nosotros miramos que este valle de aquí tiene la misma altura que este de aquí. Esta es una línea media que divide en dos. Entonces, ya sea que miren el valle de arriba o el valle de abajo, van a tener la misma altura de pico, por decirlo así. Eso se conoce como la amplitud. ¿Y para qué me sirve la amplitud? Por ejemplo, aquí vemos una línea roja grande y dentro de esta nosotros miramos que tenemos una pequeña, ¿cierto? Esas dos que tenemos ahí tendrán la misma frecuencia y la misma longitud de onda. Aquí tengo dos ondas. Aquí tengo una pequeña y otra grande. ¿Tendrán la misma frecuencia y longitud de onda? Sí. ¿Por qué mi interés? Porque se supone que yo debería poder expresar unívocamente, o sea, de forma única, las características o darle nombre a una longitud de onda a través de usar la longitud de onda o la amplitud y la frecuencia. Aquí por eso se introduce este que se conoce como amplitud. ¿Y qué fenómeno físico generaría la amplitud? Imaginémonos que tenemos dos foquitos y esos emiten brillo con una luz que tiene la misma frecuencia y la misma longitud de onda, pero diferente amplitud. El que tenga el foquito que use la amplitud más alta va a ser más brillante. Esa sería la diferencia, que la amplitud me va a mostrar intensidad o brillantez. ¿De acuerdo? En un equipo. Ustedes han escuchado que la luz tiene un componente eléctrico y un componente magnético. Estoy haciendo mención ya de sus clases de física. Recordemos que la luz va a tener la amplitud de una onda electromagnética, es una medida de las fuerzas de sus campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué sucede? Aquí tenemos la propagación y ahí están las cimas o nodos.
Entonces vamos a tener un vector eléctrico y un vector magnético. ¿Por qué tendré eso? ¿Mm? ¿Por qué toda radiación electromagnética tendrá un componente eléctrico y magnético? Bueno, pensémoslo de esta manera, como cuando ustedes tiran una piedra al agua, ¿qué ocurre? Se hunde. Pero antes que se hunda, ¿qué hace en el agua? Sale, Se no. patea, hace un impacto con el agua. Hace un impacto, pero no es lo que quiero que me digan. ¿Qué hace? Ondas. Hace ondas. ¿De acuerdo? Permitamos para la asistencia. Hace ondas. Y es a donde ustedes han visto que se van propagando, ¿verdad? Van caminando, caminando hasta que se acaba la energía, ¿verdad? Y desaparecen. Y como dijeron antes, cuando cayó la piedra, chispeó, ¿cierto? Y también después de un instante la piedra se hundió. También eso es cierto. ¿De acuerdo? Solo déjenme tomar asistencia, por favor. Pero lo que sucede es lo siguiente. La onda anterior a una es como la que viene y empuja a la siguiente. Y eso ocurre mientras haya energía. Permítame, voy a pasar lista. Ada, André, Andrea Ángel. Brian Christian. Diego Elvir, Diego Emil y Diego Flores. Diana no está. Vamos a ver. Ilvin, Jennifer, Carla. Está Doris. Ilvin, Jennifer, Jency y Carla. Después tenemos. Después de Carla. Lizzie, María de los Ángeles. No está Cristel, Lizzie. No está Luis. María de los Ángeles. María Fernanda Torres. Miriam. Nayeli. Rixa. Y Scarlett. No está ni Nelly ni Luisa. Listo. Bueno, entonces algo similar ocurre. Las ondas, estos vectores que van en direcciones opuestas, lo que hacen es que empujan una sobre otra. Y eso permite que la luz se propague o camine en el espacio, ¿de acuerdo? Eso es lo que haría que viaje en el espacio. Ahora aquí les voy a mostrar el espectro. Por ejemplo, ustedes ven esto que está acá. ¿A qué les parece? ¿A qué les parece? ¿A qué les recuerda? ¿Me escuchan?
No les trae nada a su memoria. El arco iris. Bueno, esto que genera el arco iris es lo que nosotros vamos a conocer como espectro visible. Nuestro espectro, nosotros podemos ver, nuestro ojo puede ver de 400 nanómetros a 750 nanómetros. Algunos dicen 380 y otros dicen 800, pero andamos en ese rango. Eso es lo que miramos. Si esto está a escala, ¿nosotros miramos todo lo que hay en el mundo o solo miramos una pequeña fracción? Una pequeña fracción, porque solo este pequeño espacio acá. Tenemos infrarrojo, microondas, frecuencias de radio, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. ¿De acuerdo? Las ondas de radio, ahí está la televisión, la tecnología celular y todo lo que ocupe señales. Microondas son las energías que ustedes usan en su microwave. Infrarrojo solo serían equipos, ultravioleta en equipos, rayos X, ustedes han escuchado eso para tomar las placas fotográficas, ¿verdad? ¿Y qué son los rayos gamma? Ustedes han escuchado rayos gamma. Un tipo de radiación electromagnética. Pero que han escuchado de él. Bueno, no me harán mentir, pero todos saben que los rayos gamma le dieron los poderes a Hall, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Los rayos gamma son de las radiaciones más energéticas y poderosas del universo. En el universo existe algo que se llama cuasar, que es cuando dos estrellas binarias están colapsando y están tan juntas que chocan y tiran flujos así de energía. Esto es en radiación gamma. Para nuestra suerte, hay un cuasar no tan lejos de nosotros, pero está apuntando en una dirección opuesta. ¿Qué sucede si la Tierra fuera bombardeada con rayos gamma? ¿Qué le pasaría al planeta? Afectaría el campo electromagnético. Lo que haría sería quemar la capa de ozono, dejar sin capa de ozono, quemar o matar en el instante toda especie sobre la superficie. Y si alguien llegara a sobrevivir, tendría varias alteraciones en su ADN, grandes quemaduras y probablemente esterilidad. O sea, ya no podría seguir reproduciendo a la raza. Entonces, la extinción es segura. Bueno, con esto que les acabo de decir, les estoy diciendo que estas tienen mucha energía. Y estas de acá, infrarrojo, microondas y frecuencias de radio, deben tener poca energía. Porque si tuvieran mucha energía, si usted al contestar su celular, les daría cáncer en el cerebro. Si fueran energías que tuvieran, frecuencias que tuvieran mucha energía. Y no es así. Pero basando en este punto de vista, ¿qué podríamos decir basando en los datos que están ahí? Ahí está longitud de onda y abajo está frecuencia. ¿Qué podríamos decir en cuanto a la energía? ¿Podemos concluir algo para cerrar el día de hoy? Entre menor sea la frecuencia, va a ser mayor la energía. Correcto. Entre más frecuencia tenga una radiación electromagnética, más energía va a tener. Por lo tanto, si una radiación tiene mucha energía, va a tener una frecuencia alta y por lo tanto tendría su longitud de ondas chiquitas.
Y si una frecuencia o la radiación tiene poca energía, va a tener frecuencia pequeña y longitudes de onda un poco más grandes. Por eso, toca poner, ustedes han visto que toca poner repetidoras. Y hablando eso de celulares y de televisión y de radio. Toca poner antenas repetidoras cada tantos kilómetros. Y es porque la energía no tiene la suficiente energía para viajar. Sino que recibe en un punto, agarra fuerza en la repetidora y sigue viajando para seguir transmitiendo. Y eso se hace porque tiene poca energía. Si se pudiera usar rayos X o rayos gamma, capaz no ocuparíamos repetidoras. Pero